Sí. Bueno, yo estoy en mi servidor, entré con la cuenta de mi hijo. ¿No hay problema o salgo y vuelvo a entrar con el mío? No, no hay problema. Listo, gracias. Esperen que... Ahora estamos. Estaba buscando otra manera de grabar la clase de hoy. Y como siguen entrando, me da un rato de tiempo. Bueno, les cuento. Natalia, saluda Natalia, que está ahí Natalia Hola, Paz. buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Susana Toto, del otro. Hola, buenas tardes. Y después va. Buenas tardes. Hola Héctor. Y después va a venir Sol de Luca también. Son compañeras de ustedes que están en segundo. O sea que son las que inauguraron la carrera el año pasado y desde el año pasado lo que les viene pasando es que los concursos se hacen tardíamente y por lo tanto al no estar en este momento con clases, el equipo directivo pidió si las podíamos invitar y van a estar como acompañantes, colaboradoras. No es exactamente una ayudante porque los ayudantes están una vez recibidos a partir del cuarto año habiendo hecho la residencia, por lo menos la residencia de tercero. O sea que quienes tienen título ya podrían estar como ayudantes, pero ella, la figura es la de, digamos, colaboradora. Ya estuvieron como tutoras en el curso inicial, así que a lo mejor algunas de ustedes las conocen. Bueno, yo la llamé a Sol la llamó a Natalia y a Susana y quedamos que van a trabajar con ustedes. Por lo tanto, el trabajo principal es que ustedes puedan requerir de ellas ayuda y acompañamiento para hacer los trabajos. Ellas se comunicarán conmigo, pero tienen algunas cosas, sobre todo en la segunda parte del año, van a tener trabajos que ya hicieron conmigo y que por lo tanto van a poder acompañarlos. Pero por otra parte, hay algunos que no hicieron y como no los hicieron justamente porque, por ejemplo, conmigo yo entré en junio del año pasado a trabajar, algunas cosas sí les permiten a ellas acrecentar conocimientos y estar en actividad y no perder todo el año. Así que van a estar acá, ustedes pueden requerir de ellas para la ayuda que necesiten. Mientras tanto, vamos a retomar la clase. Primero, bienvenidos, bienvenidas. Espero que hayan descansado lo que hayan podido. Y vamos a retomar hoy con dos cuestiones. Una de las cuestiones que están ligadas entre sí. La primera es que esto era hoy una clase de consulta y que por lo tanto podrán hacer preguntas y consultas acerca del trabajo que hay que entregar la semana que viene. Esa es la primera cuestión. Y en la segunda vamos a hacer un trabajo en el que con alguna serie de preguntas que yo les haga vamos a hablar acerca de procesos de autoevaluación, de manera que de acuerdo a lo que ustedes me digan, ya hay cosas que aportaron los y las compañeras de primero B de psicología hoy a la mañana y de acuerdo a lo que conversemos, en un trabajo que se llama metacognitivo, después les voy a explicar por qué, voy a construirles a partir de lo que ustedes digan una guía de autoevaluación que les permita ir revisando sus propios trabajos.
Así que la primera pregunta es cómo les está yendo y qué preguntas y qué consultas tienen ustedes respecto al trabajo. Quisiera también saber si vieron, para saber si sigo, si vieron el Facebook y cómo les resulta para saber si agrego el resto de las clases. De manera de ir coordinando todo el trabajo de esta segunda mitad de año. Así que bueno, ¿cómo andan con el trabajo para hacer para la semana que viene? ¿Qué les sale? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué consultas tienen? Profe. Sí, dale, Emilce. Sí, hoy justo nos vamos a reunir otra vez con las compañeras. Ya tuvimos una primera reunión y más o menos dijimos algunas ideas preliminares, así como agarrando, ¿no? Hoy vamos a tener una reunión, así que, pero bueno, en mi caso es como que es algo nuevo y medio, digo, podré hacerlo. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué tenés la duda? No, por la manera de presentarlo, digo, es como que todavía estoy en el limbo. Pero bueno, supongo que ya después iremos unificando las ideas. Hasta ahora son como ideas tiradas al aire y después iremos... Igual usted mandó una buena ayuda de cómo hay que empezar a hacerlo. ¿Les sirvió esa clase? Me mandó en el PDF, sí. La clase que yo puse en las clases 11 y 12, que son las que puse durante en la primera semana de receso, ¿esas las vieron? Yo todavía no, pero yo estuve viendo lo que tenía que imprimir, lo que usted mandó, cómo se tiene que empezar el trabajo, cómo para organizar las ideas. Bien, pero ahí en la clase hay más ideas y también hay un video, ¿sí? Para que vean. Yo quería saber si eso, porque, a ver, uno va aprovechando para decirles algunas cosas. ¿Cuál es una de las tareas de un docente? Es que la evaluación, como les dije les escribí en la segunda clase, la evaluación no es solamente poner una nota, ¿sí? Milagros, todavía hoy tengo que aceptar, porque me dice que no la acepté en el grupo de Face. Hay unos cuantos que tengo que aceptar ahora. Déjenme un rato que yo después termino el trabajo. Quiero ver quiénes ya entraron y quiénes no, a ver cómo seguimos con eso. Así que un trabajo que uno hace no es solo el de calificar, sino que cuando uno evalúa, valora el trabajo hecho por los estudiantes, pero también autovalora el trabajo propio. Ante las preguntas de varios de estoy desorientado, desorientada, no sé qué hacer, no sé cómo contestar, no entiendo lo que hay que hacer, quedan dos opciones extremas. En el medio hay intermedios, pero opciones extremas para cualquier docente es, bueno, que se arreglen, que los hay, listo, yo les di la consigna, lo tienen que hacer, o revisar y ver qué es lo que falta y por qué razón no se está entendiendo y ver cómo uno colabora, reorganiza, coordina para cambiar la situación. Así que las dos clases, la 11 y la 12 que están en el campus, están en relación a eso, a evaluar, a autoevaluar y tratar de entender en qué es lo que uno no ha sido claro para que darle una devolución al curso para clarificar más y procurar que el desarrollo del trabajo sea lo mejor posible, porque indicaría que el desarrollo del conocimiento está siendo lo mejor posible. Así que esas dos clases son resultado de las preguntas de ustedes. Si pueden, entren en el campus y las bajan, la 11 y la 12. ¿Alguien más? Y Emilce, en esas dudas que tenés alguna consulta?
Bueno, yo estuve tomando apuntes porque en el libro de Ponce, que es, bueno, hice un resumen yo me enfoqué en la parte educativa, ¿no? Porque habla de muchas cosas, de cómo eran los docentes, digamos, desde la época primitiva hasta ahora. Bueno, de eso hice un resumen y, bueno, con las chicas del grupo dijimos, a ver, ¿qué es ser docente para nosotros? Bueno, fuimos tirando una batería de ideas y en base a eso, bueno, vamos a tener esta segunda reunión. Pero lo que yo quiero saber, profe, es porque usted dijo que citáramos las fuentes, ¿no? Cuando habláramos de algo. No, yo lo que decía, en este caso, en este trabajo, no es específicamente la fuente porque hay una o dos fuentes, básicamente, salvo que ustedes agreguen. Lo que les decía es que siempre es oportuno reforzar la tesis propia con una cita de autor. No la fuente es decir de qué libro lo sacaste. La cita de autor es decir, Aníbal Ponce dice tal cosa, ¿sí? Y entonces uno refuerza una idea, o Abaniano dice tal cosa, y entonces uno refuerza una idea que tiene y que la enunció utilizando la cita de autor tomada como una cita de autoridad. Es un recurso que se utiliza en cualquier trabajo académico de superior en adelante, de cualquier tipo de trabajo académico, y sea tesis, sea investigación, sea ensayo, un recurso es la cita de autor. Y en este caso, como todavía ustedes no se les ha enseñado cómo se hacen técnicamente las citas, lo que les decía es que pongan Aníbal Ponce dice 2 puntos y ponen entre comillas el resto. O si lo van a hacer en audio, lo leen Aníbal Ponce y leen el texto, dice tal cosa. Y bueno, dicho esto, para marcar en el audio, marcar que ya terminó la cita, uno dice, bueno, habiendo leído o habiendo dicho esta cita de autor, continuamos con las ideas del grupo. Y entonces uno marca cuándo empezó la cita y cuándo terminó, para que no parezca que todo lo que siguen diciendo es del autor y no se mezcle con las ideas propias del grupo, ¿sí? En el audio o en el video. Bueno, respecto a... Y para los demás, las demás, respecto a la presentación, ¿alguna pregunta? Estoy tratando de grabarlo, Florencia. Estoy tratando. Bien. ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay preguntas... Profe, sí. Bueno. Decime. Buenas tardes, ¿cómo andan a todos y a todas? Hola. Nosotros, por ejemplo, en el grupo nuestro hubo un pequeño roce el día de ayer, que lo estuvimos juntando por Zoom, porque en lo personal yo decía que yo podía estar en desacuerdo con algo que decía una compañera con respecto al docente, por decir docente, en la primera etapa, ¿no? En la antigüedad, que no había como tal, pero digamos docente, ese aprendizaje que había. Y otra compañera me decía, no, como que tenemos que estar de acuerdo. Y dije, no es así. Podemos estar de desacuerdo en acuerdo en algunas cosas y desacuerdo en otras, porque no creo que todos estemos de acuerdo en lo mismo. Creo que iba por ese lado, no quedó bien claro allí. Bien. Está escrito y lo dije y lo voy a repetir. No es necesario estar de acuerdo y nadie tiene que imponerle ideas a la otra persona. Pero cuando no hay acuerdo, lo que hace falta es tratar de marcarlo en el grupo. En este punto no nos pusimos de acuerdo y una opinión sin necesidad de decir de quién, no hace falta decir de quién porque es un trabajo grupal, uno dice una opinión de un compañero, de una compañera, es tal opinión, tal idea, más que opinión es idea.
y otro dice lo contrario, tal idea que es contraria. Bueno, Camila, que no está en ningún grupo, ahora lo revisamos eso, porque esa es una dificultad. Pero volviendo a la pregunta de Héctor, una cuestión, y está escrito en la clase, ¿sí? Está escrito en la clase que es posible no estar de acuerdo y entonces poder destacar aquellas cosas en las que hay diferentes ideas, ¿sí? Bien. Héctor, ¿vos decís que Camila y la otra compañera están en el grupo? No, yo decía que si estaban en el grupo de WhatsApp que tenemos, porque siempre estamos preguntando si alguien está sin grupo, como para ir organizándonos que nadie quede sin grupo. Si ya están en el grupo, lo hablamos y lo ingresamos. Hay compañeras que creo que son 2 en el grupo, 3, entonces ahí podrían entrar las 2 compañeras, creo que son 2. Sí, o podrían juntarse en otros grupos o juntarse entre ellas. No hay problema. Si lo pueden organizar ustedes, me parece mejor. Bien. Así que justamente porque una de las cosas que está destacada en la clase 11 y que ya la hablamos es, esto es ciencias sociales. Si es ciencias sociales, nunca nadie va a estar del todo de acuerdo con otra persona. Se dicen las cosas de diferente manera, se presentan de diferente manera, por lo tanto, no necesariamente van a estar de acuerdo. Entonces lo que hace falta es mostrar lo que en este caso aparecen como diferentes hipótesis, ¿sí? Entonces uno dice, yo supongo esto, yo tengo esta idea, yo tengo esta otra, y destacan ambas, sin necesidad de que una se superponga a la otra. ¿Está? Creo que eso contesta tu pregunta, Héctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. Bien. Vanessa y después Abigail, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle que si se puede hacer en el trabajo un recorrido de todo el proceso histórico, contando más o menos las ideas principales, y luego de eso volcar lo que nosotros pensamos. A ver, Abigail, ¿tenés otra pregunta distinta? Porque a lo mejor son complementarias. Coméntala. No, sí, también quería comentar cómo estamos trabajando nosotras. Por ejemplo, fuimos dividiéndonos los capítulos, porque somos 5, y nos fuimos dividiendo los capítulos, y que de cada capítulo íbamos sacando por ahí un protagonista de capítulo y la idea. Y bueno, yo por ejemplo me tocó el capítulo, creo que hablaba de hombre feudal, y me vino bien las clases que subió porque hablaba más o menos de eso. Y entonces fui más o menos escribiendo, y también lo que decía Vanessa más o menos, porque yo más o menos fui explicando lo que iban todos, o sea, no puse Ponce dice, pero iba escribiendo todo más o menos lo que iban, se iban diciendo en el capítulo. Y una pregunta más era de si las páginas, la carátula cuenta como una más o esa parte. No, el texto, las páginas que yo les di un máximo tiene que ver con el texto escrito. La carátula es aparte. No va pero de todas maneras, primero respecto a eso que es un aspecto formal, yo no me voy a dedicar a hacer objeciones, después vamos a ver cómo objeciones, sino que después les voy a explicar por qué razón hay un límite y una cantidad. Yo dije no más de 5. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Sí, un segundo. ¿Hay una compañera? Sí. Hay una compañera que pregunta que si los Luis Maggi o algo así, Maggi, no sé,
fueron los únicos que no trabajaron en favor de la clase social homogénea. No, los Ludi Magister. ¿Cómo es la pregunta? Sí, fueron los únicos que no trabajaron en favor de la clase social homogénea. Hegemónica. Sí, se me mezcló. Bueno, ustedes me están pidiendo que les dilucide yo un aspecto del libro. Espera un cachito con esa pregunta. Primero hay una pregunta de Vanessa y de Abigail que están de alguna manera conectadas. La primera cuestión es que no es necesario, para contestar la pregunta, no es necesario que ustedes hagan el recorrido de todo el libro contestando. Si eligen esa forma no hay problema. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que no les estoy preguntando para que ustedes digan lo que dice el libro, porque yo ya lo leí y no hace falta que ustedes me digan a mí lo que está contenido en el libro. El libro es un recurso para contestar a la otra pregunta, ¿sí? Y entonces ustedes se fijan, yo podría tomar la pregunta de recién y decir, bueno, y entonces el docente que hace, ¿sirve o no a la clase hegemónica? Esa podría ser una pregunta vista desde el punto de vista del libro y entonces ustedes contestar por qué sí o por qué no, tomando ejemplos de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que esas 5 páginas no son para hacer un recorrido de todo el libro resumiéndolo. Está bueno si, como dice Abigail, si tomaron cada uno una parte y después lo intercambian, porque el problema principal de dividirse por capítulos es que alguien va a conocer un capítulo y no el resto. ¿Sí? Entonces, una cosa es la lectura que tienen que hacer todos y otra cosa es que alguien diga, bueno, de esta parte resumo yo, pero el libro lo tienen que leer entero entre todos, ¿sí? Porque si no, quedan con un conocimiento parcializado. Para contestar, ¿qué es ser profesor o profesora de lengua y literatura? Están haciendo uso de la historia, buscando ejemplos en la historia para decir lo que ustedes consideran que es parte de la historia, pero no necesariamente tienen que resumir todo el libro, porque la pregunta no es ¿qué dice el libro? ¿Se entiende? ¿Me estoy explicando con esto? ¿Sí? O sea que sí, porque algunos me contestan por micrófono y a otras les veo las caras diciéndome que sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Un segundito, Ruth, que contesto las preguntas anteriores, ¿sí? Espérame un segundito. Ustedes tienen que decir, la idea es que ustedes puedan decir, ser profesor de lengua y literatura reúne tales características que las sacamos de tal aspecto y tal parte de la historia y no estamos de acuerdo con tal otra de la historia con la cual pensamos que no tiene que ser así ser profesor de. Entonces van tomando ejemplos. La idea es que ustedes puedan darle al trabajo una estructura más de las ideas grupales y de lo que hayan discutido entre ustedes que la estructura del libro. Y entonces no se trata de que reproduzcan el libro, sino de que creen un trabajo nuevo. Después. Vos podés leer en la cara y no se acuerda. Bien, cierren los micrófonos si no quieren que se escuche lo que están diciendo en la casa. Respecto a si los Ludi Magister son los únicos que no sirvieron a la clase hegemónica, desde el punto de vista de este libro, que es con una postura marxista y analiza quiénes sirven y quiénes no a la clase hegemónica, desde ese punto de vista se van a encontrar con esto a lo largo de la historia muchas veces. Grupos que sí sirven y grupos que no. Así que no son los únicos.
no son los únicos, ¿sí? Daniela, me habías preguntado vos, ¿no? Se van a encontrar con esto a lo largo de la historia muchas veces. De todas maneras, a partir de la semana que viene, que empezamos a trabajar historia latinoamericana y argentina, van a encontrar que la mirada que ofrece Adriana Puigros es una mirada más conceptual y no revisa, como hace Aníbal Ponce, no revisa el lugar ideológico del docente, sino que revisa el lugar profesional del docente, así que vamos a encontrar otras miradas distintas para poder ir analizando repercusiones de todo ese proceso europeo en Argentina y Latinoamérica. Ruth, ¿qué querías preguntar? Hola, buenas tardes, compañeros y profesor. Bueno, le quería comentar más o menos el trabajo que hicimos después de que una compañera haya abandonado, no hubo forma de que volviera al grupo, Ana. Nos dividimos los capítulos como dijo la otra compañera, y lo que hicimos es citar las partes más importantes de cada capítulo y así dar una reflexión de lo que era en ese contexto social con el que es el de ahora, como comparando lo que era antes con lo que es ahora. Interesante. Interesante. Hacen un ida y vuelta entre el aquí y ahora y la historia. Bueno, claro, sí. Ustedes saben. Es interesante la forma de hacerlo para ver lo que era antes y lo que está pasando ahora, cómo cambió lo que es la educación. Bien. Después entonces pueden seguir en esa misma línea cuando revisemos historia argentina y latinoamericana. Y otra que quería preguntar era que si está mal, como usted decía recién, que porque nosotros en el grupo estuvimos todos de acuerdo con lo que, en sí, como usted dijo, leímos los 7 capítulos, todos sabemos de qué se trata el libro, somos conscientes porque las 4 integrantes tenemos todo resumido, y no es que nos dividimos los capítulos sabiendo lo que dicen todos los 7 capítulos. Sí. Y estamos todos de acuerdo con lo que dice. ¿Estaría mal que estemos todos de acuerdo? No, es una pregunta que tiene que ver con que en algún grupo se suscitó desacuerdo y en otro hay acuerdo. Son procesos grupales. Ustedes tienen, la libertad. No sé cómo decirlo. ¿Cómo? Tenemos la misma visión del panorama de las 4. Bueno, sigan por ese camino entonces. Bueno, era esa mi inquietud solamente. Bien, porque la idea es darles libertad para crear. Ahora vamos a salir y a volver a entrar, ¿sí? Porque ya se acaba así que por favor entren rápido porque la parte que viene creo que es más importante que esta de ahora. Vuelvan a entrar, pidan entrada y abrimos la nueva reunión.